Están matando poco a poco el río, tal como lo hicieron con las masacres, tal como lo hicieron con los asesinatos. Así mismo están haciendo con el río. Y yo siento muchísimo dolor de que Colombia sea un país tan miserable que permita semejante ecocidio, semejante dolor para las poblaciones ribereñas que tanto han sufrido con la guerra. Y el daño ambiental que está ocurriendo en este momento es inconmensurable. Aquí prácticamente se secó el río Cauca y ustedes lo saben en las últimas horas. La mayor tragedia producida por un proyecto de ingeniería o por un megaproyecto en la historia de Colombia. Esa montaña ya tiene grietas y pueda que se venga hoy, mañana. Estas son palabras mayores. José Salcedo, Milena Flores, Sofía Buitrago, bienvenidos. José es activista, defensor de derechos humanos, ambientalista. Es el portavoz coordinador del Movimiento para la Defensa del Territorio del Agua en Palmira Valle. Milena Flores, del Movimiento Ríos Vivos, agricultora, activista, defensora de derechos humanos, ambientalista. Y Sofía Buitrago, nuestra filósofa de cabecera, activista, defensora de derechos humanos. Empecemos de abajo hacia arriba, porque vamos a situarnos en el río Cauca, en un desastre ecológico y humanitario que está sucediendo hace varios años, frente a la ignorancia de millones de colombianos que todavía no terminan de entender lo que está pasando. Vamos a ponerlos en palabras claras y sencillas. ¿Qué es Hidroituango, Milena? ¿Qué está pasando en Hidroituango? Bueno, buenos días. Hidroituango es un megaproyecto que llegó al territorio con miles de mentiras, diciéndole a los campesinos, a los barriqueros, a la gente que dependían del río Cauca que había llegado el desarrollo. Cuando nosotros nos dimos de cuenta, el desarrollo era un desastre total. Con 3 fallas geológicas que construyeron el muro de presa, este megaproyecto arrasó con más de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, pero eso no es todo. Fue el desplazamiento de la fauna, de la flora y miles de comunidades. Como todos deben de saber, en el 2018 que hubo la gran avalancha aguas hacia abajo del muro, que el muro casi colapsa debido a todas estas fallas, debido a que no recogieron toda esta materia orgánica que habían cortado de los bosques, esto se taponeó y hizo un boom. Hubieron más de 5.000 personas damnificadas aguas abajo, muchas vulneraciones a los derechos humanos, miles de peces muertos. Y fuera de esto, en estos momentos, las comunidades que vivimos en el territorio, que dependíamos de este río Cauca, no tenemos trabajo, no tenemos vivienda, no tenemos tierra, porque dependíamos directamente del Cauca. La empresa EPM, la constructora, no ha respondido por ninguno de todos estos conflictos ambientales, sociales y económicos que nos ocasionan el territorio, sino que también, ya cuando la represa está llena, el gran problema es el buchón de agua, que hay más de 9 kilómetros en puro buchón de agua. ¿Pero qué es eso del buchón del agua? El buchón de agua es una planta evasiva que o sea, el agua ya no tiene oxígeno, ya no están los peces nativos que estaban en el territorio, de los que dependíamos también la mayoría de la gente. Entonces, toda esta vida se acabó. En Colombia, el 70% de la energía viene del agua. A pesar de que el país tiene las condiciones para obtenerla de fuentes menos destructivas para el medio ambiente, como la energía eólica y la solar. Las represas dejan el agua sin nutrientes. Hacen disminuir de forma alarmante la cantidad de organismos vivos y de peces, porque interrumpen el flujo de sedimentos y de oxígeno. Por eso, las tierras río abajo pierden fertilidad. Además, hay que cortar muchos árboles. En Hidroituango se han talado 4.500 hectáreas de bosque, donde vivían millones de batracios, aves y mamíferos. Tengo como una curiosidad y quiero preguntarle a José, ¿qué tienen que ver
o qué relación, qué implicación tiene Hidroituango con las torres de energía? Tiene todo que ver. Hidroituango es el motor generador de energía y las líneas de transmisión o las torres de alta tensión son quienes la distribuyen para vender energía. ¿Y cuál es tu lucha? ¿Cuál es el problema? ¿En qué estás ahora mismo peleando? El problema con las torres de alta tensión de energía es la muerte de 48.000 árboles sobre la cordillera central, la afectación a las cuencas hídricas que desprenden desde el páramo de Las Hermosas, entrando por el departamento del Tolima y terminando aquí en el Valle del Cauca, la afectación en 17, en solo este trazado, en el trazado Alférez-San Marcos y en el trazado Alférez-La Virginia, la muerte de la biodiversidad de especies, tanto de aves como de especies que cohabitan y coexisten. Pero en la cordillera central. ¿Cuántas torres quieren hacer para hacer todo ese daño ecológico? ¿Cuántas torres están planeando hacer? En este trazado puntual son 442 torres, unas torres gigantes. Es el primer proyecto en el país con este volumen de energía de 500.000 kV. ¿Cuánto puede medir o pesar cada una de esas 400 torres? De altura pueden estar entre los 60 metros u 80 metros y deben de los cultivos o árboles que sean de largo porte, tienen que ser cortados en un radio, una circunferencia de 60 metros. Ahí no puede haber nada más. Y el volumen de energía seca los pastos y afecta directamente la biodiversidad, los microorganismos y las aves, que son las que permiten. Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas afectadas ecológicamente por esas torres. Correcto. Y te estoy hablando de un trazado. A eso multiplícalo por toda la cantidad de trazados que hay en el territorio nacional con las mismas prácticas y las mismas afectaciones. ¿Y toda esa energía para qué? ¿Se necesita toda esa energía en Colombia? ¿Cuál es el problema? No se necesita, y mucho menos con los impactos ecológicos, ecosistémicos, sociales y socioeconómicos que esto genera. ¿Qué impactos genera eso en el territorio en el que estás tú, Milena? Acá en el mero territorio cortaron más de 4.500 hectáreas. El desplazamiento de las comunidades, porque más de 5.000 personas fueron desplazadas aguas abajo del muro, pero no contaron con las personas que vivíamos aguas arriba del muro, que también somos afectados. Este megaproyecto no ha contado con las víctimas del conflicto armado que llevamos viviendo en este territorio una y otra vida. Por eso es que en el territorio aún se encuentran inundados más de 453 cuerpos que aún no se han recuperado porque quedaron bajo el agua de Hidroituango. ¿Me estás hablando que Hidroituango sirvió para ocultar fosas comunes? Sí, Hidroituango aún. En la audiencia que tuvimos con la G, se confirmó que habían más de 453 cuerpos fósiles que aún no se han podido recuperar por la inundación que hizo Hidroituango. ¿Y ustedes advirtieron de la posibilidad de la presencia de esas fosas comunes, de todos esos cuerpos, antes de que se inundara el río o no? Sí, claro, nosotros como movimiento veníamos denunciando desde hace mucho tiempo de que no se podía inundar y mucho menos talar los árboles, porque eran unas señas de las que en la cultura cañonera teníamos para poder saber en dónde estaban estos cuerpos, porque los cuerpos, muchos de estos bajaban río abajo y las personas barequeras, los pescadores la cogían, la enterraban y ponían un árbol o una piedra de referencia. Todo esto lo transformó este megaproyecto y quedamos con las manos vacías sin poder darle esa tranquilidad, de quitarle esa angustia a todas estas familias que aún están esperando todos estos familiares a ver qué pasó con ellos. Es un proyecto que, si bien está desde los años 70 y 80, los primeros estudios, pues el primer gran impulso lo da Álvaro Uribe Vélez en el año 97. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al mando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento del Aro en Ituango, Antioquia, y allí, del 22 al 25 de octubre de 1997, torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación y conocimiento de la masacre del Aro y del asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle. De acuerdo con el proceso penal, los implicados en la masacre se reunían en la finca La Carolina, que es propiedad de la familia Uribe Vélez y que además habría sido utilizada para los entrenamientos de grupos paramilitares. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo?
¿Cuál masacre del Aro? ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y otra es la realidad. Ah, sí, ¿cuál es la realidad? Las falsas positivas son una realidad. Y desde el año 97 hasta el 2005, más o menos, es la agudización de las grandes masacres que se dieron en el cañón del río Cauca. Por eso nosotros establecemos esa relación. Realmente lo que hoy sentimos es que desocuparon el territorio por medio del conflicto armado y que hoy Empresas Públicas de Medellín y Hidroituango se beneficia de ese dolor, de ese sufrimiento, de que haya tantos desaparecidos, de que la mayor parte de la población hemos sido desplazados alguna vez en la vida. Milena, todo lo que tú dijiste en torno a las fosas comunes que posiblemente fueron tapadas y de cuerpos de desapariciones, hizo como un retumbido en los medios de comunicación hace 2 años, 1 año y medio. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada de ello. ¿Qué ha pasado al respecto? Bueno, como siempre, Hidroituango y el mismo gobierno ha tratado de ocultar todo lo que pasa en este territorio. La Universidad de Antioquia tuvo mucho que ver al recuperar algunos cuerpos de algunos cementerios como Moro Bajo, el cual no hicieron bien su trabajo, el cual en estos momentos las familias no encuentran sus familiares, no encuentran los cuerpos de sus familiares porque fue un trabajo revuelto, no debía de haberlo hecho el convenio la Universidad de Antioquia con Hidroituango, con EPM, sino que debió haber sido algo más específico para darle claridad a todo este asunto de los cuerpos en el cañón del río Cauca. Milena, ¿y ustedes reciben amenazas o han sufrido atentados en Ríos Vivos en esta lucha por defender el agua y el territorio de los colombianos? Hace más de 10 años nosotros comenzamos esta lucha en contra del megaproyecto de Hidroituango y desde eso ya llevamos 6 líderes asesinados, pero llevamos muchos líderes amenazados en el territorio. La persecución, intentados de secuestro, también hemos sufrido atentados con granadas, como fue en el municipio de Ituango, y sigue la persecución hacia nosotros como movimiento por ser opositores a estos megaproyectos de desastre que llegan al territorio ofreciéndonos un desarrollo, pero un desarrollo a cambio de nuestras vidas, a cambio de nuestra naturaleza y a cambio de toda la vida que tenemos en el territorio, el cual no queremos dejar. A pesar de todos estos fracasos, a pesar de todas estas estigmatizaciones, seguimos acá en el territorio y lo vamos a seguir haciendo porque nuestra lucha es la permanencia en el territorio, pero con una vida digna. José, ¿y ustedes en el movimiento por la defensa del territorio del agua también han sufrido presiones y amenazas? Hemos sufrido presiones, nos hemos rodeado de organizaciones en derechos humanos que hasta ahora nos han como resguardado un poco en ese sentido de las amenazas, pero en este espacio quiero traer a la memoria a una de nuestras compañeras que hace 9 años se encuentra desaparecida y quien llevaba una lucha de defensa de la cordillera central contra la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia con las afectaciones del monocultivo pino y eucalipto. Y es la compañera Sandra Viviana Cuellar, docente, estudiante, investigadora y ambientalista de la Universidad Nacional, a quien nos arrebataron y aún la seguimos esperando, y donde su caso está completamente en el olvido. Hemos tomado esas banderas para resignificar y dignificar esa lucha de esta valiosa mujer que nos dejó las bases para arriesgarnos a hacer lo que hacemos. Más de 68 líderes ambientalistas en Colombia han sido asesinados y que cada uno de ellos nos duele, y nos duele en la memoria y nos duele en el presente. Y eso nos lleva a trabajar con el miedo de la mano, pero bajo la esperanza de que podemos o creemos que estamos con la seguridad de mejorar, de aportarle algo a esta sociedad para cambiar esa indolencia y que no ve uno frente a la magnitud del problema una respuesta de fondo, ni por las instituciones, ni por los estados, ni por la comunidad internacional. Nos están matando. Necesidad de que se respeten las cordilleras, de que se respete la vida humana y no humana. Queremos pedirles que nos ayuden
a conseguir una tierra en la cual habitar. La tierra de mis compañeros y compañeras era el río, y el río no está. Necesitamos un espacio en el cual vivir. No tenemos espacio. Nos arrebataron el río y necesitamos un lugar en el cual habitar. Eso es lo que les pedimos a las organizaciones nacionales, internacionales. No creemos que sea un pedido por el cual tengamos que sufrir. En lo que va corrido del último mes, 5 integrantes del movimiento han tenido que salir desplazados. En este último año, 2 líderes asesinados y sus familiares, y 2 familiares asesinados. No tenemos por qué sufrir eso. Lo que estamos pidiendo es un sitio, un lugar para la vida, un lugar en el cual habitar. Nada más, que nos dejen el río libre, que desmantelen de manera controlada este megaproyecto de destrucción llamado Hidroituango. Muchas gracias. Pero un momento, José, ¿y las comunidades están informadas de todo este proyecto y están de acuerdo con este proyecto? ¿Y quién ha dado las licencias? Las comunidades no están informadas. Las comunidades no están de acuerdo porque la información que les llega es solamente la versión de quien va a hacer la afectación, en este caso el Grupo de Energía de Bogotá. Las autoridades que permiten estos permisos son centralizadas en Bogotá, como el propio Ministerio de Minas y Energía y la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien evalúa solamente la información que da la empresa ejecutora del proyecto, pero el sentir y la información o la decisión que pueden tener las comunidades. Eso lo obvia. A ver si yo me aclaro. La ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene una interlocución directa con la empresa de energía de Bogotá, que son las que hacen el proyecto, pero no con las comunidades. Correcto, pero no con las comunidades, porque todo se centraliza en Bogotá y nunca vienen a las comunidades. A las comunidades, que son las que van a sufrir los efectos directos sobre la fauna, sobre el agua, sobre la flora, no se les ha consultado, no se les ha informado debidamente y encima se les impone este proyecto. Correcto, es así, a eso se resume todo. Lo preocupante del Grupo de Energía de Bogotá a nivel nacional y que va encadenado al resto de causas ambientales en el país es que en el mes de diciembre su presidenta propone y reúne a toda la cúpula del Estado en un encuentro energético en donde están todos los ministerios. En ese encuentro, que está colgado en su página de Facebook y que tenemos copia de ese encuentro, que más o menos dura unas 3-4 horas, proponen una vaina que le han enmarcado que se llama la Gran Consulta. ¿Qué traduce eso? Van a utilizar al departamento de La Guajira como idiota útil, a lo más alejado del país, donde hay un nivel de analfabetismo creciente, para hacer una reforma constitucional para decirle el Grupo de Energía de Bogotá al gobierno cómo se deben hacer las consultas previas. Porque precisamente las consultas previas y las audiencias públicas es lo que ha permitido impedir que muchos de esos trazados hoy estén listos con todas las falencias que nosotros hemos detectado. Eso es gravísimo. El que esa empresa logre hacer esa reforma constitucional, en eso que ellos han denominado la Gran Consulta, que por el tema COVID está pendiente, estaría afectando absolutamente todas las defensas legítimas de los procesos ambientales y de defensa de los territorios, porque automáticamente todas las multinacionales se prenderían de allí. Eso para mencionarlo. La anterior presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, la señora Astrid Álvarez, terminó su cargo presa en su casa, en su domicilio, por no justificar 3.000 millones de pesos en procesos de chuzadas que tienen que ver con el caso Odebrecht hacia la empresa Enel, que era su competencia en el tema de energías alternativas. Y de allí salió en ese proceso de investigación, que hoy está resguardado porque eso salió en enero, febrero y se metió el COVID y eso quedó oculto, pero que podemos encontrar información en internet y en los medios de comunicación, que también tenía chuzado a compañeros en el eje cafetero que estaban haciendo proceso de defensa contra el Grupo de Energía de Bogotá en el marco legal. Y eso es gravísimo y hay que hablarlo. Solamente. Milena, ¿y en Hidroituango ha pasado lo mismo con la ANLA? Pues yo siempre he dicho que la Autoridad de Licencias Ambientales es una autoridad permisiva con estos megaproyectos que dejan que dañen el territorio porque ellos son los que les dan la licencia.
pero por la presión que hemos hecho como Movimiento Ríos Vivos, han llegado al territorio, han hecho varias suspensiones al proyecto Hidroituango, le cobran una suma de dinero, pero sigue el proyecto haciendo la misma vaina, mochando los árboles, tirando la tierra al río, y sigue como si nada, como si no hubiera autoridad. Ellos solamente llegan al territorio, pero cuando uno los presiona para que lleguen. Las CAR, como Corantioquia, no están a disposición de las comunidades, sino a disposición de estos megaproyectos, igual que la ALAN. No lo hicieron. Hidroituango no tiene estudio ambiental de alternativas. ¿Qué es eso? Un estudio que permite saber el mejor lugar, o sea, dónde se va a poner el muro. Y lo que dice Milena, si me permiten, como para corroborar un poquito de eso, que es lo mismo que vivimos acá. Por ejemplo, nosotros logramos mandar a archivar el proceso de este trazado este 7 de enero del año 2020 en un ejercicio comunitario en lo que nosotros pudimos aportar y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viera, ¿ya? Pero simplemente lo archiva y vuelve otra vez a comenzar todo porque en el proceso de decisión manda a archivar, pero dice que la empresa puede volver a hacer el proceso de solicitud de licencia o estudio de impacto ambiental. Y no hay unos efectos sancionatorios para estas multinacionales que logren poner en cintura a estas empresas, porque se supone que la autoridad debe ser imparcial, pero no lo es. Por eso es que este megaproyecto Hidroituango tiene más de 28 modificaciones en la licencia ambiental. O sea, hacen algo malo y vuelven otra vez a empezar como si fuera desde cero. Pero siguen, se cambian como cambiándose en la camisa y siguen haciendo los mismos daños y siguen vulnerando los mismos derechos. La pregunta es, ¿quién específicamente está detrás del ANLA? Es un nombramiento por competencia a través del ministerio, en donde se entra a un concurso supuestamente democrático, pero que ya está definido porque son los amigos de los amigos de los amigos. A eso lo resumo. Milena, ¿qué es EPM y qué tiene que ver EPM con Hidroituango? Bueno, EPM es el Grupo Empresarial de Antioquia, el cual está por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Estos son, ahí están los representantes mayores de este grupo. Estos son los constructores de Hidroituango. Uno de los más responsables de todos los daños que ha ocasionado Hidroituango es Fajardo, el gobernador de Antioquia en ese tiempo, cuando estaba, el lema era Antioquia la más educada, eso era en el 2013. Para nosotros era Antioquia la más inundada, porque en ese tiempo fue que se dio más concesiones para hacer hidroeléctricas y para otros proyectos. En el 2013 fuimos desalojados más de 3 veces de las laderas del río Cauca, mientras que estuvo Fajardo en la gobernación de Antioquia. Estuvimos más de 8 meses las víctimas de Hidroituango en la Universidad de Antioquia pidiéndole a Fajardo que se sentara con nosotros y no hubo soluciones. Después, ¿qué pasó? Empezó la licencia ambiental, empezó el proyecto, empezó en el gobierno de Sergio Fajardo realmente. Empezaron a desalojar a la gente por la fuerza, a sacarnos con el ESMAD, a un pescador que ha estado ahí toda la vida, de un lado para otro, a sacar al barequero por allá internado en el monte, y los únicos que llegaron del Estado fue el ESMAD. ¿Quién nos mandó a sacar? Sergio Fajardo. Cuando quisimos salir a protestar, ¿quién nos mandó el ESMAD? ¿Quién no quiso sentarse con nosotros, escuchar que el Bajo Cauca también era afectado? Sergio Fajardo. Y las cosas hay que decirlas como son. Y yo les cuento algo. Sergio Fajardo pone alcalde en Palmira. El alcalde actual de Palmira es patrocinado, avalado y puesto por Sergio Fajardo. Y es ahí donde ratifico que todo tiene que ver con todo. Ya sabemos, porque nos lo ha explicado Milena, quién es Sergio Fajardo para Hidroituango y las afectaciones o decisiones que tomó en el tiempo. Y hoy tiene también el poder en Palmira. Es quien dirige al alcalde de Palmira, que sube igual que Daniel Quintero como una alternativa de algo diferente frente al continuismo de este territorio, pero que hoy no tiene una postura a favor de su comunidad, quienes hayan votado o no y quienes lo eligieron en esta problemática contra el Grupo de Energía de Bogotá. Todo lo contrario. Es un avalador del proceso y dice: yo no tengo ahí injerencia, me asumo a las decisiones que tome la ANLA en Bogotá. Y esa es una lucha que estamos dando.
contra Sergio Fajardo también, y contra el alcalde que puso aquí en Palmira. Vemos que lo que ustedes han vivido en Antioquia con EPM, nosotros quizás no en la misma magnitud, pero sí con las mismas afectaciones, lo estamos viviendo acá. El poder de estos pulpos económicos que ponen alcaldes, que patrocinan a los alcaldes, que patrocinan a los gobernadores y que entran en campaña buscándose las vías de las defensas legítimas de las comunidades, luego nos lo devuelven y luego nos cambian el libreto y luego pasamos a ser enemigos y también nos vetan. El colectivo Pro Defensa del Territorio del Agua hoy es vetado por CBC, por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y también es ni siquiera tenido en opinión por la Administración Municipal de Palmira, porque obedece a esa estructura que sale desde allá y que se replica como un pulpo de corrupción y de negocio en ese sistema capitalista a lo largo y ancho del país, en todos los territorios, con todos los recursos, simplemente para dárselos a otros, pero no para fortalecer socialmente el verdadero desarrollo como debería de ser, que debe partir desde las juntas de acción comunal, que si me lo preguntan, es el cargo más importante dentro del marco de la Constitución, no el del presidente, no el del gobernador, no el del alcalde, no el del senador, es porque el presidente de junta es quien verdaderamente conoce las necesidades de su territorio, pero desafortunadamente es el vehículo que más utilizan las casas políticas para manipular y manosear a las comunidades y tenernos en las situaciones en las que estamos hoy pasando y que tienden a agravarse porque desafortunadamente esa división, esa sectorización política es el síntoma de todo el problema de base, que si me lo preguntan es la corrupción. A nada más de eso se resume. A los líderes de las juntas de acción comunal los tienen comprados, los tienen trabajando ahí. Entonces, cuando hacen una reunión, cuando hacen una audiencia, lo primero que llevan son a estos líderes que tienen cotados para decirles que todos los líderes estamos de acuerdo. Entonces, ahí es donde viene la pelea, se puede decir, entre nosotros mismos. Claro. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo de que hay que sacar esto a la luz pública, y no solamente aquí, sino en otros países, que esos son los que nos ayudan a visibilizar más la problemática que tenemos acá, porque acá mismo en el territorio no tenemos ese apoyo, incluso con las mismas alcaldías. Oye, Hidroituango sigue sin producir energía, ¿no? ¿Eso sigue en obra? ¿O sirve para algo eso? No sirve sino para dar dolores de cabeza. Pues están ahí en recuperación de casa de máquinas, ellos siguen avanzando, y siguen avanzando también los desalojos, porque aguas abajo, debajo del muro, a pesar de tanto miedo, algunos de los compañeros decidieron irse para allá a sacar oro, a sacar la vida, pero ya las tierras que bajaba el río Cauca con el oro ya no pueden bajar porque las tiene el muro ahí contenidas. Pues yo estuve en Barcelona, con la entidad de Barcelona, y sí tuve la oportunidad de ir varias veces al Parlamento Europeo, el cual uno está allá y uno ve de que no están enterados de nada. O sea, ellos saben que hay una represa que con mucho desarrollo, lo más bonito, que es viable, que es verde, pero no saben la problemática que nosotros estamos viviendo. De toda esta problemática que hay, solamente saben de la generación de energía, de que va a haber mucho dinero, pero se esfuman de la responsabilidad social que tienen ellos como banco, porque son también culpables al darle esta plata a este megaproyecto, son también culpables de todo lo que estamos viviendo nosotros en este territorio. Y ellos no lo sabían, yo les llevé un cerro de papeles, evidencias, el cual eso surtió para que pudiera el BID, el Banco Interamericano, sentarse con nosotros, porque nosotros le tenemos una demanda, como movimiento le tenemos una demanda al banco. Esto está ahí avanzando muy lentamente, y más con lo de la cuarentena, pues los expertos dicen que no pueden venir por lo del COVID, pero sí vienen a visitar el proyecto, como lo hicieron ahora 8 días. Toda la zona alrededor del embalse ha sido comprada o usurpada por empresas públicas de Medellín y por Hidroituango, le ha sido arrebatada a los barqueros, a los pescadores, a los agricultores, a los cañoneros, y ese factor de privatización del agua, de los afluentes de agua, del acceso al agua, además de su calidad, no solo ocurre con Hidroituango, sino que está ocurriendo con todas las represas en el mundo y con todas las represas en Colombia.
Una ola de autoritarismo corporativo recorre el mundo, impulsado por los lobbies millonarios de empresas y de fondos de inversión que poseen más dinero que países enteros y que ponen a los gobiernos a su servicio, modifican sus leyes y disponen de sus recursos naturales e incluso de la fuerza de sus aparatos militares. Recordemos que esas empresas cuentan con gobiernos que tienen la hegemonía de la fuerza. Su único objetivo es el lucro y la dominación. Y para conseguirlo, pues deben doblegar las soberanías nacionales. Es el caso de Colombia con Hidroituango. Esa labor pues la facilitan organismos transnacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, el Banco Mundial, pero también las autoridades y las entidades nacionales. Entonces se fuerzan las agendas de las instituciones bajo pretextos de interés común. Por ejemplo, el producir energía, hay que poner torres, hay que hacer hidroeléctricas, vamos a mejorar la agricultura inteligente, vamos a reforestar, vamos a luchar contra el hambre, hacer desarrollo sostenible, energías limpias, vamos a luchar contra el calentamiento global. Pero en el fondo, lo que tienen es una intención neoliberal y globalizadora. El drama del campesino colombiano es universal. Finalmente son despojados de sus territorios por corporaciones que cuentan con la complicidad de sus gobiernos y con gobernantes títeres, traidores, que no dudan en permitir el saqueo de sus propios países. Los mariqueros del río Cauca, la gente que vive alrededor de un megaproyecto como Hidroituango, que son las víctimas, son los que tienen que tener voz, a quienes tenemos que escuchar. Un país como Colombia, que no escucha a sus campesinos y que ni siquiera produce sus propios alimentos, no es soberano. Y si Colombia no se pone de pie en defensa de sus recursos, de sus campesinos, de sus activistas sociales, de líderes como Milena, como José, como Sofía, pues entonces las futuras generaciones seguirán siendo masacradas. No solo por los fusiles, sino por un arma de exterminación masiva más silenciosa y efectiva: la miseria que genera la economía globalizada. Pero resistir no es una palabra, son decisiones. Y los colombianos que tenemos que tener algo muy claro, algo que termine siendo parte de la cultura de forma natural, que no nos parezca raro escuchar a un líder social. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Milena. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ti, Pablo. La lucha que hacen ustedes es lo que puede conseguir una Colombia mejor. Olvidamos que un río es un ser vivo, por el que corre la vida, la nuestra incluida, y la de toda clase de criaturas que se nutren de los tesoros que recoge en su largo camino, mientras se alimenta de tormentas, de nieves perpetuas, de selvas y de bosques. Olvidamos que los ríos son milenarios, que su destino no es terminar, y que cuando llegan, han vuelto a empezar, porque un río es el canto de una tierra concreta enamorada, que acaricia un mar que quiere volar. Pero la justicia del agua es inapelable. Tarde o temprano nos hará beber lo que arrojemos en ella, y destruirá los muros tras los que los codiciosos ejercen la maldad. A los humildes les llevará prosperidad, porque todas las gotas del mundo están unidas. Y al igual que en nuestra alma, en cada una de ellas está escrita la palabra libertad.